Hola, guapa. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Koba. ¿Cuál es tu secreto para ser tan guapa? No sé. ¿Qué cosas haces para divertirte? Bailo, escribo, doy clase de español. ¿Y qué quieres hacer esta noche? Creo que quiero ir a cenar, como todas las noches. ¿No? ¿Cuál es tu restaurante favorito? Yo te llevo. No quiero ir contigo a cenar. ¿Qué información necesitas de mí para saber que soy perfecto para ti? Que estás a 1000 kilómetros de distancia. Hola, hola, queridos amantes del español. Yo soy Koba, soy profesora de español para extranjeros. Bienvenidos a mi nuevo episodio de este curso de español para principiantes. ¿Cómo funciona este curso? Todas las semanas publico posts en Instagram, siguiendo una temática. Cuando acaba la semana, realizo un vídeo para analizar esas publicaciones de forma más específica. Bienvenido al fantástico mundo de qué y cuál. Supongo que si eres estudiante de español desde hace tiempo sabrás de lo que hablo. Tiene un significado muy parecido. Y si tú buscas en el diccionario, la traducción que tenemos de qué es what. Y la traducción que tenemos de cuál es which. Eso es cierto, pero solo en algunos casos. El problema es que hay muchas ocasiones en las que en inglés dices "What is your favorite color?", pero no se traduce por qué, se traduce por cuál o viceversa. Y por eso muchos de mis estudiantes tienen grandes problemas para diferenciar entre qué y cuál. Lo vamos a solucionar, no te preocupes. Primer uso de qué. Se utiliza para definir. Y tú dirás, ¿para definir el qué? Y yo, pues exactamente esa es la pregunta que te tienes que hacer. Para preguntar por definiciones. ¿Qué significa definir? ¿Qué es el mate? Una bebida típica de Argentina. Cuando tú no sabes y no entiendes muy bien la situación, puedes preguntar, ¿qué es esto? Porque necesitas una definición. ¿Para qué utilizamos cuál? Para identificar una cosa o unas cosas dentro de un grupo más grande. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Venezuela? Caracas. ¿Cuáles son los dos países de habla hispana más grandes? Argentina y México. Otro uso de qué. Para identificar una cosa o unas cosas dentro de un grupo más grande. Por ejemplo, ¿qué ciudades hispanoamericanas tienen más de 10 millones de habitantes? Ciudad de México y Buenos Aires. Dios mío, me va a explotar la cabeza. No, tranquilo. Os voy a dar un par de trucos para identificar qué más un nombre es correcto. ¿Qué razas de perros son las más violentas? Para definir qué más verbo. ¿Qué quieres hacer esta noche? ¿Cuál se puede combinar con verbo? Por ejemplo, ¿cuál es el río más largo de América? Pero no se puede combinar con un nombre. No puedes decir cuál río es más grande en América. No, es totalmente incorrecto. Siempre con verbo. ¿Qué? ¿Con nombre? ¿Cuál con verbo? ¿Lo habéis entendido? Dejadme en un comentario más ejemplos. Y por favor, escribid siempre qué y cuál con tilde en el momento en el que vais a preguntar. Si vais a preguntar, con tilde. Si no vais a preguntar, sin tilde. Porque no es lo mismo qué con tilde que qué sin tilde. Que con tilde significa what. Que sin tilde significa that. ¡Por favor! Y bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. Me gustaría que me dejarais en comentarios vuestras opiniones, vuestras dudas, vuestras preguntas, y que no olvidéis suscribiros a este canal, darle a la campanita para estar atentos al siguiente vídeo del curso, y también, por favor, seguidme en Instagram para poder sacar partida al máximo a todas las herramientas que os está dando este curso. Un besito, adiós amantes del español, hasta la semana que viene.